Muy buenas. Hoy nos sumergimos de lleno en uno de los conceptos más potentes y la verdad más alucinantes de la física actual, el enigma de la gravedad emergente. Vamos a hacer un viaje que nos va a llevar directamente a los cimientos de la realidad, así que agarraos bien. A ver, la teoría de Eric Berlin nos pone sobre la mesa una pregunta que es un auténtico rompecabezas. ¿Es posible que la gravedad genere calor y que, a su vez, ese calor genere la propia gravedad? Si lo piensas, es un lío tremendo. Es como el pez que se muerde la cola. Estaríamos atrapados en un círculo vicioso que ha tenido a la comunidad científica dando de vueltas a la cabeza durante bastante tiempo. Bueno, pues la solución a este embrollo no es un círculo. En realidad, es más bien como una escalera. Una escalera que nos permite bajar, peldaño a peldaño, hasta el mismísimo sótano de la realidad. Y eso es justo lo que vamos a hacer hoy, descender por esa escalera para entenderlo todo. Empezamos. Primera parada, el círculo vicioso de la gravedad. Vamos a meternos de lleno en este bucle que parece no tener sentido para descubrir por qué, en realidad, nunca fue un círculo de verdad. Aquí está la clave de todo. La solución pasa por entender la realidad en 3 niveles. Imagina un edificio. Abajo del todo, en los cimientos, tenemos el nivel 0, la red de bits. Aquí no hay nada de lo que conocemos, ni gravedad, ni calor, solo información pura y dura, bits. Luego, del comportamiento estadístico de todos esos bits, de cómo se mueven y se agrupan, emerge el nivel 1, la termodinámica, el mundo del calor, la entropía, el desorden. Y a la vez, de la forma en que esa misma red se reorganiza para maximizar ese desorden, ¡boom!, emerge el nivel 2, la gravedad. Entonces, ¿se entiende la jugada? El punto crucial es que no hay un círculo. No es que una cosa cauce la otra y viceversa, no. Ambas son, por así decirlo, dos manifestaciones del mismo proceso de fondo. Son dos idiomas que describen lo que está pasando en esa red de bits fundamental. Nacen juntas, son coemergentes. Mirad, esta analogía del hormiguero es simplemente brillante para entenderlo. Piensa en las hormigas como si fueran los bits, cada una a lo suyo, siguiendo unas reglas muy simples. De su movimiento colectivo de repente surgen patrones. Por un lado ves tráfico, atascos, eso sería la termodinámica. Y por otro ves cómo construyen carreteras, túneles, esa sería la gravedad. ¿Qué fue primero? Pues ninguna de las dos. Ambas cosas son el resultado de la danza de las hormigas. Segunda parte. Ahora que hemos desmontado el círculo, vamos a una idea todavía más potente. ¿Y si el caos, el desorden no fuera un fallo del universo, sino su motor principal? ¿Y si tuviera un propósito? Fijaos en esto, porque es una de esas ideas que te cambian la perspectiva. El orden y el caos son relativos, dependen del observador. Para un humano, la carne podrida es el caos, es enfermedad, pero para un hongo, esa misma carne es orden, es alimento, es crecimiento. Esto es una auténtica pasada, porque significa que la termodinámica no es una ley universal y absoluta, sino que depende de la estructura del sistema que la interpreta. Vale, entonces, ¿cómo puede existir algo tan ordenado como la vida en un universo que en teoría tiende al caos? La respuesta está en este concepto, la estructura disipativa. Piensa en ello como un trato. Cualquier sistema, sea una célula o una galaxia, para mantener su propio orden interno, tiene que pagar un precio, exportar desorden, lanzar entropía a su entorno. Y aquí llegamos al corazón de la cuestión. Toda esa exportación de caos, ese gran desecho universal, no es un error de diseño, es el peaje, el tributo fundamental que cualquier sistema coherente tiene que pagar solo por el hecho de existir. Es el motor que lo mueve todo, desde la gravedad hasta la vida misma. Y lo más increíble es que este mecanismo se repite a todas las escalas que te puedas imaginar. Es un patrón universal. Un agujero negro paga su impuesto con radiación de Hawking. Una de nuestras células lo paga expulsando residuos. Una mente consciente lo paga descartando el ruido mental para poder pensar con claridad. ¿Lo veis? Todos, a su manera, están haciendo exactamente lo mismo para poder persistir. Tercera sección. El algoritmo tejido en la red. Claro, si el universo obedece estas reglas tan claras para crear orden, la pregunta es inevitable. ¿Dónde está escrito el manual de instrucciones? ¿Dónde está el código? Esta es la pregunta del millón, la que nos pone justo en la frontera entre la física y la filosofía. Si hay un programa que le dice a un hongo cómo convertir el caos en orden, ¿dónde está guardado ese software? Pues la respuesta es de una elegancia brutal, de verdad. No hay un software por un lado y un hardware por otro. El algoritmo no está guardado en el sistema. El algoritmo es el propio sistema. La estructura física del hongo, sus moléculas, sus conexiones, eso es el programa en ejecución. El hongo no lee un manual, él es el manual.
Y esto nos lleva a la idea de propósito. Parece que las cosas tienen una finalidad, ¿verdad? Pues resulta que es una especie de espejismo que vemos al mirar hacia atrás. No es que los sistemas tengan un objetivo, es que simplemente solo sobreviven los patrones que, por su estructura, logran persistir. Al resto, a los que no funcionaron, ya no los vemos. Y a los que sí, decimos que su propósito era sobrevivir. Venga, que ya vamos juntando todas las piezas del puzzle. Cuarta parada. Islas de coherencia. Vamos a usar todo lo que hemos visto para dibujar una imagen final sobre nuestro lugar en todo este gran esquema cósmico. Y en medio de toda esta danza de información y entropía, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es la conciencia? Pues desde esta óptica somos exactamente eso, otro patrón coherente, un nudo de información en la red, pero uno tan increíblemente complejo que ha llegado al punto de poder observarse a sí mismo y a la red de la que ha surgido. Somos el universo intentando entenderse. Y esta es, probablemente, la conclusión más poética y a la vez más precisa de todo este viaje. Eso es lo que somos. Pequeñas islas de orden, temporales, fugaces, que existen en mitad de un inmenso río de caos universal que fluye, inexorablemente, hacia el silencio y el equilibrio final. Y con esto llegamos a la última parte, de la filosofía a la prueba. Porque hemos llegado a una comprensión muy profunda, sí, pero la ciencia no se queda ahí. Una buena historia no es suficiente. El siguiente paso, el más importante, es ver cómo podemos poner a prueba todo esto. Fase 4. Orden y caos. Cierre final. El círculo se ha cerrado y el gran desecho universal se ha revelado como el motor de la vida y la gravedad. Hemos entendido por qué el orden local requiere desorden global. Pero una teoría no es nada sin pruebas. En el próximo capítulo iniciaremos una fase crucial, implicaciones y predicciones falsables. Pasaremos de la filosofía a la acción, preguntándonos, si esta arquitectura de capas existe, ¿qué deberíamos observar o medir? Es hora de poner a prueba el modelo con experimentos reales. Te espero allí.